Tras los pasos de Montfort. Versión virtual. Formación Internacional Montfortiana. Fin. Lunes 15 de agosto a jueves 8 de septiembre de 2022. Con mucho gusto presentamos esta versión virtual tras los pasos de Montfort. Es difícil recorrer cada lugar de misión, cada huella, pero se logra una aproximación a su itinerario. Esperamos con el tiempo que se vaya alimentando de nuevas experiencias y recorridos. El propósito de este viaje virtual es, por un lado, abrir la posibilidad de aproximar a muchas personas seguidoras de la espiritualidad montfortiana a la vida del santo. Y por otro, provocar el deseo de ir a recorrer y complementar lo aquí presentado con nuevos detalles y miradas. Bienvenidos, bienvenidas a este viaje tras la vida de un santo para los últimos tiempos. Muchos conocemos a los padres montfortianos y algunos tal vez las obras escritas por Montfort. En esta experiencia pretendemos un acercamiento a la vida y obra del misionero tras sus pasos, en su propia tierra, y tener una idea de lo que está aconteciendo por estos días en esos lugares tan queridos por todos los montfortianos del mundo. El viaje a Roma es un episodio clave en la vida de San Luis María. Fue en 1706, tenía 6 años de sacerdocio. Sus ambiciones apostólicas son inmensas, pero sigue buscando su camino. Tan desconcertantes son las dificultades que ha encontrado. Ya en gran madurez espiritual, no se preocupa por lo que llegará a ser, sino solo por descubrir lo que el Señor espera de él. En una carta escrita pocos meses después de su ordenación sacerdotal y dirigida al señor Le Chassier, su antiguo formador en el seminario de San Sulpicio de París, dio a conocer lo que le atraía, mientras que en la comunidad de Nantes, donde había sido enviado, no pudo encontrar la más mínima respuesta. Habló de su amor secreto a la vida oculta, pero sintió grandes deseos de ir de manera pobre y sencilla a enseñar el catecismo a los pobres del campo. Permaneció en la Salpêtrière, el hospital parisino, solo 4 o 5 meses. Fue despedido una buena noche sin previo aviso. Durante su estancia en París, alojándose en un miserable lugar bajo unas escaleras en una calle conocida como Puy de Fer, dedicó largos momentos a la contemplación. También compartió temporalmente la vida de los ermitaños del Monte Valeriano. Regresó a Poitiers en la Pascua de 1704 a petición expresa de los pobres del hospital hasta el comienzo de la Cuaresma de 1706, bajo la presión de denuncias maliciosas dirigidas al obispo por figuras influyentes. El obispo de la Poipée, a pesar de la estima que tenía por el misionero, le ordenó abandonar la diócesis sin demora. El joven sacerdote con 33 años se preguntaba a dónde lo llamaba Dios. Desde el comienzo de su sacerdocio, había soñado con misiones lejanas y sus superiores en ese momento se habían opuesto a ellas. ¿No sería la hora de realizar este deseo? La jurisdicción sobre estas tierras paganas depende del Papa, y el padre de Montfort irá y le ofrecerá su buena voluntad, aceptando de antemano la voluntad de Dios que le será manifestada por la voz del sumo pontífice. Así, en una hermosa mañana de primavera, tomó su bastón de peregrino y partió hacia Roma. Se despide de los habitantes del favor de Montparnasse y les envía una emotiva carta en la que los exhorta a la perseverancia cristiana y explica que busca la divina providencia. Orad para que mi malicia e indignidad
no obstaculicen lo que Dios y su Santísima Madre quieren hacer a través de mi ministerio. En tiempos en que los peregrinos en los caminos no eran infrecuentes, encontró a un estudiante español que buscaba un compañero de viaje. El misionero aceptó con la condición de que él mismo se hiciera cargo de todos los gastos del viaje. Y cuando el joven le dio los 30 soles que poseía, se sorprendió al verlos caer inmediatamente en manos de los primeros mendigos que conoció. El padre de Montfort, peregrino, no tiene un céntimo en el bolsillo y el viaje contará con todas las comodidades que los vagabundos pueden degustar: rechazos, desconfianza, noches pasadas bajo las estrellas. No sabemos la ruta seguida por San Luis María. Lo único cierto es que se tomó un largo descanso de 15 días en el santuario de Loreto, que no está en la línea más corta que va de Poitiers a Roma. Loreto es venerada por la Santa Casa, la que se dice que albergó a la Sagrada Familia en Nazaret. Este santuario fue muy venerado en el seminario de San Sulpicio, donde había estudiado el joven Luis María Grignon. Y en su particular devoción al misterio de la Encarnación, nos hace comprender la razón de este largo desvío. Su exterior de piedad es lo suficientemente elocuente y convincente para que un cristiano de Loreto le ofrezca alojamiento y comida en su casa. Después de esta etapa de fervor místico y descanso físico, partió hacia Roma. Viniendo de Loreto, tenía que entrar por la Puerta Real, hoy Porta del Popolo, a donde fue a pedir alojamiento en un pueblo donde no conocía a nadie. Dado que se encontraron rastros de su paso hace solo unos años, podemos decir que se presentó por primera vez en la iglesia de San Luis de Francia. De hecho, el libro de misas celebrado en este lugar en 1706 habla de él. Los días 23, 24 y 25 de mayo se le señala con el nombre de Luis María de Montfort, sacerdote, y los 3 días siguientes bajo el de Louis Grignon, sacerdote. Los invitados que pasaban solo eran admitidos durante 3 días y gracias a este subterfugio, probablemente debido a la amabilidad del portero o sacristán, pudo permanecer allí durante 6 días seguidos, el tiempo para organizarse y encontrar una audiencia que se logró gracias a cierto religioso teatino, el padre Tomasi, que tenía una gran devoción a la santa esclavitud de Jesús en María, con una marcada atracción por la pobreza y un fuerte deseo de dedicarse a las misiones. Era perfectamente adecuado para entender al padre de Montfort. Además, era amigo del Papa Clemente XI, reinante entonces. Fue él quien convenció al cardenal Albani para que aceptara su elección al pontificado soberano. Se convirtió en cardenal en 1712, murió el año siguiente y fue beatificado por el Papa Pío VII en 1804. Los teatinos tenían su convento cerca de la iglesia de San Andrés del Valle, y fue probablemente aquí donde San Luis María pasó el resto de su estancia en Roma. El 4 de junio celebró misa en la pequeña iglesia de Santa Biase, en la cercana Vía Giulia, y probablemente rezó frente a la antigua imagen de Nuestra Señora de las Gracias. La audiencia papal tuvo lugar el domingo 6 de junio. Presentado por el padre Tomasi, el humilde misionero fue recibido con gran atención y consideración por Clemente XI. El padre de Montfort explicó el motivo de su visita en un trozo de latín que había preparado cuidadosamente, pero el Papa comenzó a interrogarlo en francés
y la entrevista se hizo cada vez más espontánea. La conclusión fue muy clara y debe ser reportada textualmente. Usted tiene, señor, dice el Papa, un campo lo suficientemente grande en Francia para ejercer su celo allí. No vayas a otra parte y trabajad siempre con perfecta sumisión a los obispos en cuyas diócesis seréis llamado. Dios, por este medio, bendecirá vuestro trabajo. El padre de Montfort recibió el título de misionero apostólico y fue alentado a enseñar enérgicamente la doctrina a la gente y a los niños, y a renovar solemnemente las promesas del bautismo. Antes de retirarse, le entregó al Papa un crucifijo de marfil, pidiéndole que le diera una indulgencia plenaria para todos aquellos que lo besaran en la hora de la muerte, pronunciando los nombres de Jesús y María con contrición por sus pecados. Este crucifijo encontró un lugar en su bastón de peregrino. Como el propósito de su viaje se cumplió, se puede suponer que pronto emprendió su camino a casa. Su primer biógrafo habla de este regreso como una especie de martirio bajo el calor del sol, y que cuando llegó a la abadía de Ligoulet, donde lo esperaba el hermano Maturín, estaba tan agotado, demacrado y bronceado por el sol que era difícil de reconocer. Era el 25 de agosto, día de San Luis. A su regreso tenía a 2 jóvenes como compañeros de viaje. Se dice que en cierta rectoría los había enviado a pedir comida. El pan que habían recibido era tan insuficiente para 3 que el propio Montfort vino a pedir limosna. El párroco, que ese día estaba cenando en gran compañía, lo puso a la mesa de sus sirvientes, y el misionero, después de haber restaurado sumariamente, fue a agradecer a su anfitrión. Informado de la peregrinación a largo plazo del sacerdote errante, le preguntó, no sin desdén, ¿por qué no vas a caballo como todos los demás? Y le respondió, no era costumbre de los apóstoles. De vuelta de Roma, el padre de Montfort todavía tendrá muchas disputas aquí y allá, pero nunca más tendrá dudas sobre su misión. Durante los 10 años que le quedan, será totalmente fiel a las instrucciones recibidas del Papa. Tan pronto como regresó a Poitiers en el verano de 1706, tuvo que ponerlo en práctica heroicamente. Obedecerá sin protestar nunca y su paz interior permanecerá inalterable. Este episodio de la vida de San Luis María está para nosotros lleno de lecciones. Con su ejemplo, nos descubre que la vida cristiana es mística de obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero que no siempre es fácil reconocerla. Para discernirlo, oró mucho y muy a menudo consultó para interpretar los signos con los que el Señor manifiesta su voluntad. En la oscuridad en la que se encontraba, no rehuyó el arduo esfuerzo en un viaje a Roma. Lejos de buscar la aprobación de lo que podría haber pensado que era su camino, estaba perfectamente disponible, totalmente de acuerdo de antemano con lo que el Señor le descubriría. Este es un modelo de discernimiento espiritual. Lograr esto requiere una fuerte dosis de fe, humildad, renuncia y perseverancia. Es a través de la escucha del Espíritu en la oración, a través del Espíritu de fe, que nos hace admitir que la voluntad del Señor pasa a través de intermediarios humanos, que logramos conformar nuestra vida a la buena voluntad de aquel que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos.